El libro de Éxodo comienza con la historia de cómo la familia de Jacob en Egipto comenzó a crecer y a prosperar. En los últimos capítulos de Génesis, José, uno de los hijos de Jacob, había sido vendido como esclavo por sus hermanos, quienes informaron a su padre que José había sido asesinado por algunas bestias salvajes. Pero después de una serie de eventos conducidos por la mano soberana de Dios, José se convirtió en el segundo en posición de poder después del faraón. Él fue el instrumento de bendición para los miembros de su familia que lo habían despreciado. Le invitamos a escuchar el mensaje titulado Éxodo, historia de una liberación milagrosa. No existe nada mejor que ser completamente libre. Libre de las cosas que nos esclavizan, que nos ponen trampas, que nos hacen tropezar. Una palabra de moda siempre, aún en la actualidad, es la palabra liberación o libertad. Se la lleva fuera de toda proporción y se la empuja más allá de toda perspectiva apropiada. Pero es en el corazón humano que aparece este constante tema: quiero ser libre. De hecho, Cristo habló al respecto cuando dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Los que lo oyeron comprendieron clara y directamente que se refería a la esclavitud de la religión. Jesús habló de dar libertad a las personas para que pudieran estar libres de las cosas que los esclavizaban. Todo el mundo lo quiere. Si usted observa un mapa publicado en la década de 1950 y uno que haya sido publicado este año, verá naciones que en 1950 ni siquiera existían. ¿Por qué? Porque esas naciones claman libertad del yugo que las controlaba. Muchas naciones tienen entre sus cantos patrióticos himnos y cantos que hablan del dulce sabor de la libertad, o clamores en ese sentido. En nuestros himnos nacionales queremos que aparezca la palabra libertad, por lo menos implícita. Por lo menos hay algo en memoria de aquellos héroes que dieron su vida por la libertad de la nación. Nos encanta la libertad. Los judíos resistieron con firmeza en las décadas de los años 30 y 40, y aun cuando se hallaban enfrentados a una posibilidad muy real de exterminación, pero resistieron porque querían ser libres del control que los oprimía bajo la bota nazi. Aun cuando la trágicamente célebre muralla de Berlín ya es historia, igual que la tristemente célebre cortina de hierro o la todavía vigente cortina de bambú, continuamente se sabía y se sabe de actos de heroísmo de quienes anhelan escapar del control totalitario. El control totalitario que dice: tienes que hacerlo a mi manera. En muchas partes del mundo, hombres, mujeres, familias, niños y niñas están listos para arriesgar incluso la vida con tal de hallar libertad. El tiranismo que proviene a veces de políticos, de civiles o de militares. El querer que se hagan las cosas a su manera. Tiranismo que proviene de el socialismo, el comunismo, de el capitalismo o del militarismo, de cualquier lugar de donde provenga el tiranismo. Es destructivo y las personas anhelan libertad. Pues bien, es lógico que al escribir Dios un libro que refleja al hombre en su necesidad, incluyera en la misma primera parte un libro sobre la libertad. Es el libro de Éxodo. Es un libro de liberación. Dios dice a su pueblo: eres libre para andar conmigo, estás libre de la esclavitud. El asunto empieza en Génesis. Pues que el capítulo 47 de Génesis, y luego avanzaremos y recorreremos el libro de Éxodo en este estudio. Primero que nada, tratemos de ordenar ciertos hechos en cuanto al libro de Éxodo. El nombre en sí mismo quiere decir salida. Usted habla de salir, de partir, de alejarse cuando habla de Éxodo. El trasfondo de la palabra es el griego. En la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, se escogió este título para este libro porque los traductores opinaron que era el principal tema que contenía: liberación. Y así lo es. La Biblia hebrea simplemente lo titula: estos son los nombres. Esas son las primeras palabras que aparecen en el versículo 1 del primer capítulo. Nosotros preferimos usar el nombre seleccionado por la Septuaginta y quiere decir salida. Examinemos un poco el trasfondo, porque muchos que leen el libro no comprenden cómo encaja
en el libro de los principios. Génesis. Génesis, como vimos en el estudio pasado, nos dice cómo empezaron todas las cosas. Hacia el final de nuestro estudio anterior señalamos 4 nombres principales: Abraham, Isaac, Jacob, cuyo nombre más adelante fue cambiado a Israel, y su hijo favorito, José. En el capítulo 37 hasta el capítulo 50 de Génesis, José se halla bajo los reflectores. Por medio de una cadena de eventos en extremo interesante, José es llevado por Dios a atravesar un tiempo de esclavitud y más de un aprisionamiento, hasta que más adelante Dios lo promueve al alto oficio de primer ministro, trabajando hombro a hombro con el faraón de Egipto. Los hermanos de José se habían ya olvidado de él desde hacía mucho, lo habían dado por muerto. Pensaban que nunca más lo volverían a ver, pero una hambruna azotó la tierra y oyeron que en Egipto había graneros llenos de alimentos. No se daban cuenta, pero su hermano perdido desde hacía tanto tiempo era el primer ministro, y esa era la razón por la que había grano y alimento. Así que para que pudieran sobrevivir les fue permitido entrar a la tierra mediante esa reunión familiar con José y la gracia que hallaron en el corazón de Faraón. José, por supuesto, había ganado desde antes el corazón de Faraón, así que Jacob, con todos sus hijos y sus familias, se mudaron y fueron a vivir al fértil valle del Nilo, en el norte de Egipto. Génesis 47:11 dice: así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos, y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó Faraón. Eso es gracia. No solo que a Jacob y a sus hijos se les permitió vivir en esa tierra, sino que se les asignó la mejor tierra, el valle fértil, la región hermosa, como un enorme oasis donde podían cultivar la tierra y vivir en paz. Al principio parecía como el Edén. El versículo 12 dice: y alimentaba José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan según el número de sus hijos. Tenían abundancia. En Palestina se hubiera literalmente muerto de hambre. Ahora lea el versículo 27. Dice: así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la región de Gosén, y tomaron posesión de ella y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Pero recuerde que esto representaba una amenaza para el faraón. Pasó el tiempo y Jacob murió. El capítulo siguiente nos toma la historia poco antes de que entren en un tiempo de 350 años de silencio. Capítulo 50. Versículo 22 dice: y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Versículo 24. José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, Isaac y a Jacob. Allí vemos a José ratificando la promesa. Hermanos, no se olviden, dice, Dios va a cumplir su promesa, no se olvidará de ustedes. Ustedes no se hundirán en la tierra de Egipto, Dios cuidará de ustedes. Recuerde esa promesa. José murió a los 110 años y la familia siguió su vida. De pronto nos vemos frente a 3,5 siglos de silencio. Entre el momento en que concluye Génesis y el principio del relato de Éxodo, pasan 350 años. No solo que murió José, sino también sus hijos, y los hijos de ellos y una nueva generación. Junto con ellos murió el régimen de los faraones de Egipto, sucediéndose una dinastía tras otra, hasta que finalmente tenemos en la tierra de Gosén una escena completamente nueva. Pues bien, los hebreos habían sido un pueblo muy prolífico, habían crecido hasta sumar más de 600,000 hombres sin contar las mujeres ni los niños. Fácilmente era un par de millones de personas viviendo en la tierra de Gosén. Y cuando usted abre el libro de Éxodo empieza con un escenario que es muy amenazador. Usted tiene que recordar 3 cosas. Primero que nada, los hebreos eran muy numerosos. Versículo 6. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. No solo que crecieron en número, sino que se les veía como amenaza militar. Leeremos al respecto en pocos minutos. Leemos que se llenó de ellos la tierra. Lo primero que tenemos que recordar es el escenario de Éxodo. Tenemos allí un crecido número de hebreos viviendo bajo bandera extranjera. Es más, algunos creen que llegó el momento en que sumaban el número más que los egipcios. Dios les dijo a los hebreos: voy a hacerle una gran nación, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y el faraón no sabía esto, pero el pueblo de Dios sí lo sabía. Y empezaron a crecer en número. La segunda cosa que hay que recordar en este escenario es que un nuevo faraón subió al trono. Leemos en el versículo 8: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José.
¿Ha trabajado usted alguna vez en una situación donde su primer jefe le conocía? Fue el que le dio el trabajo, le daba una gran cantidad de beneficios adicionales porque usted era algo así como su favorito, y luego algo ocurrió, el jefe vendió el negocio, usted se quedó porque necesitaba el empleo, llegó un nuevo jefe, implantó un programa completamente nuevo, y de súbito usted se halló bajo una luz totalmente diferente, el mismo empleo, pero sin que sea en realidad el mismo trabajo, por cuanto su nuevo jefe no lo veía con los mismos ojos de favor ni a usted ni a su trabajo. Eso fue lo que hallaron los hebreos. Pero peor que eso, no solo servían a un faraón que no conocía a José, sino que servían a un faraón a quien le importaba un comino su bienestar. Es más, precisamente lo contrario. Este faraón los veía como una amenaza en potencia. Observe lo que dice en el versículo. Y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que, viniendo guerra, él también se una a nuestro enemigo y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. El faraón se preocupa. Dice: fui a ver la tierra de Gosén en mi carro y veo un levantamiento en potencia. Veo un peligro. Tenemos en nuestras manos a un pueblo que ahora suman millares. Estoy seguro que quieren apoderarse del gobierno. Así que establece lo que es el tercer punto para recordar. Establece un plan de exterminación. Quiere hacer, por lo menos, una exterminación parcial. Observe el plan en el versículo 15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis al sexo, si es hijo, matadlo. Y si es hija, entonces que viva. Ahí lo tiene. Faraón dice: ¿tenemos un plan para controlar la natalidad? La respuesta es una exterminación parcial. Nosotros estamos a miles de años de distancia de ese tiempo. Ninguna madre puede identificarse con la presión de ese plan de exterminación. Si daba luz a un hijo varón, le quitaban la vida al niño al instante. Pero las parteras no cooperaron, por lo menos al principio. Eso motivó la ira de Faraón y su plan cada vez se volvió más intenso hasta que determinó exterminar a los niños hebreos. Así que la primera sección del libro de Éxodo se refiere a la esclavitud. Consiste en los capítulos 1 y 2. Allí vemos el plan para exterminar parte del pueblo hebreo. Vemos a un faraón que no conocía a José ni se preocupaba por el pueblo de Dios. También vemos un pueblo hebreo muy numeroso que representaba una amenaza para Egipto. Pues bien, en el versículo 22 vemos que el faraón hablaba en serio. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. Ese fue el decreto que emitió. De súbito, como el Espíritu de Dios puede hacerlo, el lente de ampliación se enfoca específicamente en la tribu de Leví y selecciona a una pareja, Amram y Jocabed. Ellos tienen un niño. Precisamente en medio de la esclavitud nace un niño. ¿Por qué? Porque lo hace así el Señor. Nace un niño. Si usted conoce su Biblia, sabrá que el capítulo 2 de Éxodo es el relato del nacimiento de Moisés. Sus padres no le pusieron ese nombre, fue su madre adoptiva la que le puso. La hija de Faraón estaba bañándose en el Nilo, vio una canasta flotando sobre el agua, oyó el llanto del niño, ella sabía que era un niño de los hebreos, lo quiso para sí, lo tomó para sí. Jocabed, la madre del niño, había hecho que la hermana del bebé se colocara cerca para ver lo que pasaba. Obviamente el nene necesitaba que lo amamantaran y cuidaran, así que María le informó a la hija del faraón que conocía a una mujer hebrea que podía hacerlo. Así que Dios lo arregló todo perfectamente. El niño fue puesto precisamente de nuevo en los brazos de Jocabed. Ella tomó a Moisés, lo crió hasta que lo destetó, pasó con él hasta que finalmente lo entregó a la corte del faraón. ¿Por qué el Espíritu de Dios, al moverse a través del tiempo, cubriendo miles de años en el primer libro de la Biblia, ahora, en el segundo libro, dedica tiempo a una sola familia sin trascendencia? La razón es, desde luego, recalcar el nacimiento y la preparación del libertador. Aquí está un hombre que guiará a la libertad. Este es un buen lugar para decir algo práctico. Nuestras vidas con frecuencia quedan marcadas por otros individuos. Dios en su maravillosa soberanía nos ve en nuestro proceso de crecimiento, sabiendo que en cierta coyuntura, en el camino, estaremos en esclavitud o necesitaremos liberación. Tal vez nosotros ni lo sepamos. Así que el Espíritu de Dios, sabiendo nuestra necesidad, pone su mano en una vida, la trae para que se encuentre con la nuestra. En ese momento Dios está planeando hacer una obra significativa en nuestra vida para libertarnos, para hacernos libres, para cambiarnos y para alterarnos. Eso es exactamente lo que tenemos aquí.
El Espíritu de Dios pone su mano en una pareja desconocida. Había miles de parejas en el pueblo. Y de allí produce la vida de un niño pequeño y lo prepara de una manera increíble. El hombre que libertará a Israel de la esclavitud de Egipto debe saber mucho respecto a Egipto. Para proveer eso, Dios pone a Moisés precisamente en la misma corte del rey y le da 40 años de educación gratuita. El hijo adoptivo de la hija de Faraón es perfecto para la tarea, y eso fue exactamente lo que ocurrió. Como F. B. Mayor escribe en su biografía de Moisés, la crema de todo Egipto se vierte en la copa de Moisés. Moisés llega a ser poderoso en obra y en acciones. El historiador judío Josefo dice, fue un gran hombre en la batalla y sin duda alguna destinado a ser el próximo faraón. 40 años de adestramiento. Aprendió ciencia, medicina, astronomía, matemáticas. Aprendió el ingenioso lenguaje de los jeroglíficos. Fue poderoso y brillante, rápido, e iba a ser el libertador. La trama se complica. Al capítulo 2, versículo 1, ahora le agregamos algo más. Sabiendo su papel, emprende el camino. Dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes. Viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Si uno va a ser un libertador, tiene que libertar por la fuerza, es lo que uno piensa. Así que tal vez debe empezar matando egipcios. El problema de Moisés era que quería hacer la voluntad de Dios a su manera. Ese es nuestro problema también. Dios nos da cierta dirección y decimos, excelente, pero ahora, Dios, apártate del camino, yo me encargo de todo. Tú espera ya en el Sinaí, si te necesito te llamaré. Moisés lo arruinó todo. El resultado fue que el faraón obligó a Moisés a huir. Versículo 15. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, vaya, allí es donde tal vez se encuentre usted, amable oyente, tratando de hacer la voluntad de Dios a su manera. Eso le lleva al desierto. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues bien, Moisés se enamoró de una joven, se casó con ella, empezó su familia. Empezó a trabajar para el papá de ella y por 40 años marcó puntualmente en el reloj su hora de entrada como pastor de ovejas en las candentes arenas del desierto de Madián. Pero ahora tiene 80 años. Cuando llega el tiempo en que la mayoría de nosotros está listo para colgar el sombrero, Moisés se halla en el desierto apacentando ovejas. Ya es largo rato que se ha olvidado de jeroglíficos y astronomía, de la ciencia y de la medicina, y sin duda se siente desilusionado, y de súbito un matorral empieza a arder. Pero no se consume. Ahora Dios lo tiene precisamente donde quiere tenerlo. Tiene a Moisés demasiado calificado como para ser completamente inútil. Tiene 80 años, con elevada educación, demasiado como para ser pastor en el desierto, pero no para ser quebrantado. De modo que Dios, después de hacerlo atravesar por toda su educación en el desierto, quiere usarlo. El capítulo 3 empieza la siguiente sección principal del libro de Éxodo, que es la sección de liberación. En la primera parte el énfasis recae sobre la esclavitud, en la segunda sobre la liberación. Consta de los capítulos 3 al 12, es una sección fantástica. Moisés se halla en el desierto y ve el matorral ardiente y se pregunta ¿por qué no se consume? En su juventud se hubiera hecho pregunta respecto al análisis químico, tal vez hubiera hecho una investigación y probablemente hubiera escrito una tesis al respecto, pero ahora, siendo pastor en el desierto, se pregunta ¿por qué razón la zarza no se consume? Así que va a investigar el asunto. Allí Dios le habla. Observe lo que dice Dios en el versículo 10. Estamos en el capítulo 3. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón. Esas serían las palabras que Moisés menos querría oír. ¿Recuerda usted? Faraón. El tipo que le hizo salir huyendo. ¿Cómo es posible? Y Dios le dice, te voy a llevar precisamente de regreso. ¿A dónde? Dice Moisés. A Faraón. ¡A Faraón! ¿Para qué? Para que saques de Egipto a mi pueblo. ¿Por qué? Son los hijos de Israel. Encierren
su círculo la palabra saques. El término griego es éxodo. Moisés, vas a dirigir un éxodo. Vas a dar libertad a mi pueblo. Y allí Moisés empieza esa sección conocida, que se podría describir con una sola palabra. ¿Yo? ¿Yo, Señor? Eso es precisamente lo que Dios tiene en mente. Dios siempre tiene a su haber un buen número de sorpresas. Cuando Dios dice, tú eres la persona, nuestra famosa respuesta es la misma del versículo 11. ¿Quién soy yo para que haga tal cosa? ¿Se da cuenta usted, amable oyente que está escuchando este estudio, que precisamente en estos momentos usted es otro Moisés en preparación? ¿Se ha dado cuenta? Usted ya ha empezado a dar sus consabidas respuestas. Soy demasiado joven. Soy demasiado viejo. No tengo educación universitaria o tengo demasiados títulos. O aunque tengo gran preparación, también tengo un largo historial de fracasos. No puedo hacerlo. Dios tiene que buscarte a otro, tienes que buscar a otra persona. Tal vez que lo haga el pastor. Siempre encontramos una excusa. Que otro lo haga, que mamá lo haga. Pero Dios no se da por vencido. Dios no lo ve a usted como usted es, sino por lo que usted va a llegar a ser. Así que Dios le dice a Moisés, he oído los clamores de mi pueblo, y son profundos y pesados. Tú eres mi hombre. Moisés, discutiendo y debatiendo, finalmente cede. Regresa a Egipto y empieza toda una serie increíble de eventos. Me pregunto, ¿no estará Dios dirigiendo a usted a sacar a alguien de la esclavitud, o no estará usted en esclavitud y necesita una libertad milagrosa? ¿Hay un libertador? ¿Lo conoce usted?